Muy buenos días a todos. Los dejo con Matías Bernier, que va a ser el moderador de esta sesión. Matías, buenos días. Muchas gracias, Cecilia. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión de la octava versión del curso de, de periodistas para periodistas que hemos organizado entre la Mesa de Inclusión y Educación Financiera, que reúne al ESE Business School de la Universidad de los Andes, los gremios del mercado financiero y también las infraestructuras. Hoy día tenemos a dos invitadas de lujo que nos van a hablar de la participación e informalidad laboral, qué hacer con la seguridad social. Por un lado, tenemos a Paulina Yasigi. Paulina, ustedes ya todos la conocen. Paulina es la presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos. Tiene un enorme currículum, así que me voy a remitir a los antecedentes académicos y a las experiencias más recientes. Ella es economista de la Universidad Católica, magíster en macroeconomía aplicada de la misma casa de estudios y además tiene un máster en matemáticas financieras en la Universidad de Nueva York. Además estuvo, antes de asumir la presidencia de la Asociación de Fondos de Pensiones, estuvo como gerenta de la División de Mercados Financieros del Banco Central. Previamente también es gerente de inversiones de Inversiones Nogalega, también directora de Redbank y un largo prontuario hacia atrás en la banca y en otros lugares. Por lo tanto, bienvenida Paulina a esta sesión. Muchas Y gracias. también nos acompaña Cecilia Cifuentes, también con un largo currículum que también voy a tratar de resumirlo, es hacer justicia a su trayectoria. Cecilia es la directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del CEF, del ESE del Business School de la Universidad de los Andes. Es también profesora del área de Economía y Finanzas del mismo centro de estudios, consejera del Consejo Consultivo Previsional, miembro de la Comisión Clasificadora de Riesgos y es economista, magíster de Economía de la Universidad Católica, previamente también con un pasado en el Banco Central, en el Instituto Libertad y Desarrollo y en varios otros lugares. Así que también bienvenida, Cecilia, a esta sesión. M- Muchas gracias, Matías. Y les quería pedir a todos los asistentes, a medida que se vayan conectando y antes de partir la sesión, si pueden encender las cámaras, quisiéramos tomar una foto de todos los asistentes. Así que enciendan sin ningún temor las cámaras, que se note que somos muchísimos los que estamos hoy día conectados. Demos unos segundos más para que se conecten. Veo rostros de personas que están en auto, hay unos que están caminando. Deténganse un minuto para tomar la foto y que no haya ningún accidente en este momento importante de la sesión. Impresionante, hay 74 personas conectadas. Creo que más de la mitad ya están con la cámara encendida. Así que demos unos segundos para poder inmortalizar el inicio de la sesión. Avísenme de la producción si estamos bien ya. Sonrían. Ok, parece. Sí. Y como les gusta también a ustedes, si quieren una foto más chascona para saludar a la cámara. Perfecto. Muy bien. Ahora le doy el, el podio y la siguiente sesión a Cecilia. Cecilia, te doy el micrófono, digamos, y la cámara para que puedas hacer la primera parte de la presentación.
Muchas gracias, Matías, muchas gracias por la presentación. Un pequeño detalle, ya no formo parte de la comisión clasificadora de riesgo. Fui hasta poco tiempo atrás. Bueno, yo lo que quiero hablar es hacer una presentación relativamente corta para hablar del tema de la informalidad. Y no solo de la informalidad laboral, al final la informalidad es mucho más que el tema laboral. Voy a compartir una presentación. Tengo que decir que es interesante hablar de esto porque la verdad que este es un tema que a mí en lo personal me preocupa hace mucho tiempo y siempre sentí que no estaba mucho en la agenda y la verdad que ahora es un tema importante en la agenda y eso creo que es muy bueno. Esto a lo mejor parte un poco porque el INE en su encuesta laboral empezó a medir la informalidad y nosotros sabemos que lo que no se mide no se gestiona en el fondo. Entonces, este inicio que ha hecho el INE de medir y tener los datos y poder analizarlo creo que ha sido un aporte muy significativo, pero como vamos a ver, en realidad la informalidad es un problema que va más allá del tema laboral y además lo que es grave es que es un problema que en vez de estar disminuyendo, está aumentando. ¿Qué es lo que es la informalidad? Bueno, la informalidad es operar por fuera de las regulaciones, ya que hay regulaciones de seguridad social, regulaciones tributarias, regulaciones sanitarias, una serie de normativas que son necesarias para que se cumplan criterios de competencia, etcétera. Y la informalidad es una decisión que toman las personas que operan en estas condiciones y es una decisión que tiene costos y beneficios. Y por eso cuando uno quiere de alguna manera enfrentar el problema, tiene que analizar, bueno, ¿y cuáles son los costos de ser formal y cuáles son los beneficios? Y creo que uno de los problemas que tenemos, y por eso me parece importante hablar de este tema, es que las personas no tienen una noción clara de estos costos y estos beneficios. Y por eso aquí hay un tema muy relevante que es el conocimiento y es la información. El principal beneficio de la formalidad es precisamente la seguridad social. Y la verdad es que muchas veces por desconocimiento hay cosas que no se saben. Tiene también como beneficio la formalidad tener acceso al mercado financiero formal. Estamos viendo ahora cómo crece la informalidad financiera con costos bastante grandes para los que participan en ese mercado. Bueno, y tiene por supuesto el beneficio de actuar en la legalidad, o sea, saber que estoy siendo parte y cumpliendo los compromisos que uno tiene como sociedad. Hablamos ahora mucho de los derechos sociales, pero los derechos sociales tienen que tener una contrapartida de deberes, porque si no generamos un desequilibrio. Ahora, el problema es que ser formal la gente suele percibir más los costos. Y los costos, bueno, es que la seguridad social exige cotizaciones, hay que pagar impuestos. Eh, bueno, está también como costo que tengo el riesgo de multas por ser informal. Y aquí el problema que tenemos es que hay una pérdida, puede haber una pérdida efectiva de beneficios sociales. Pero también aquí hay un problema también de información porque muchas veces las personas creen que van a perder beneficios sociales porque lamentablemente en esta materia no nos hemos preocupado bien en el diseño de la política social, de ver que efectivamente no estemos castigando la formalidad o buscando que las personas, entre comillas, se disfracen de personas de bajos recursos. Bueno, y también hay un tema con los costos de transporte a veces, porque los sectores especialmente más vulnerables a veces están lejos de los mercados formales y les sale más económico participar informalmente. Y aquí, bueno, como yo decía, uno de los problemas que tenemos es que eh, falta percibir bien qué es lo que es la seguridad social, porque se suele mirar solo el tema de pensiones. Y como yo planteo hoy día en una columna que publiqué en el Mercurio, la discusión de seguridad social lamentablemente está muy pensionizada, pero la seguridad social es mucho más que el tema de las pensiones. Eh, ¿Qué es lo que incorpora la seguridad social? Bueno, están los beneficios de cesantía. Y cuando vivimos hace poco tiempo la pandemia, si la verdad que la gran mayoría de los trabajadores hubiera podido acceder al plan de protección al empleo que estaba vinculado al subsidio de cesantía, eh, los efectos de la crisis hubieran sido bastante menores y a lo mejor no habríamos tenido que terminar
con políticas que han generado efectos tan negativos como los retiros y subsidios que fueron significativamente excesivos. Está también el tema de la salud laboral, la ley de accidentes del trabajo. Los trabajadores formales están protegidos contra problemas de salud y con un seguro que la verdad que da un servicio muy bueno. Está también el subsidio de maternidad y paternidad, eh, que aquí también hay un tema que se percibe poco, porque aquí hay beneficios muy claros en cotizar, y uno podría incluso plantear que este es un muy buen negocio desde el punto de vista de la persona, porque el subsidio maternal cubre con un tope, sí, pero por el 100% de las remuneraciones por un periodo bastante largo, con solo cotizar por el 20% en el fondo. Entonces, y muchas mujeres, el problema de la informalidad está muy vinculado al empleo femenino y no perciben que tienen un enorme beneficio en cotizar en caso de maternidad y también, bueno, ahora también el subsidio parental. También está el crédito social que entregan las cooperativas, el beneficio de poder tener un crédito en condiciones ventajosas y una serie de beneficios laborales asociados, por ejemplo, a la pertenencia a las cajas de previsión, lugares de vacaciones, becas escolares, una serie de subsidios que muchas veces son muy desconocidos y que, como vemos acá, además, en cada caso el servicio se provee de distintas formas, siempre con la participación del sector privado, en distintos roles, con distintos esquemas, y aquí en realidad lo que uno tiene que ver es cuál es la mejor política pública para enfrentar cada una de las necesidades. Bueno, y está también salud. Salud, en realidad, uno cotiza para salud, la salud en realidad se considera un poco aparte, pero también la podemos poner como parte de la seguridad social. Eh, Se cuestiona mucho, por ejemplo, si dice el problema de las pensiones es que hemos privatizado la seguridad social, lo cual no pasa de ser una consigna al final, porque todos estos beneficios que tenemos acá están absolutamente normados y regulados por el Estado y el sector privado participa en la gestión o en la administración o en la provisión del servicio, pero no en la normativa para nada. Entonces, si nosotros tenemos un problema de bajas cotizaciones, la verdad que tiene poco que ver eso con quien provee el servicio y tiene mucho más que ver con los parámetros, con la normativa, etcétera. Entonces, también aquí hay temas que son bien relevantes de revisar. Aquí lo que nosotros tenemos que resolver es para cada uno de estos derechos sociales, cuál es la mejor forma de proveerlos, cuál es la forma más eficiente de proveer estos derechos. Bueno, veamos un poco los datos. Y la verdad, como yo les decía, esto se mide hace poco en Chile, la informalidad laboral se mide desde, hay datos desde el 2017 solamente, pero teníamos algunas referencias anteriores, por ejemplo, si uno calcula la tasa de cotizantes respecto a los afiliados, ¿cuántas de las personas que están afiliadas al sistema de pensiones efectivamente cotizan cada mes? Y son bajísimas las tasas. O sea, aquí lo que tenemos es que cada mes aproximadamente un 55% de los hombres y un 45% de las mujeres está efectivamente cotizando. Es cerca de la mitad. Y lo que nosotros vemos ahí además es que si bien entre el 2008 y el 2010 hubo una leve mejoría, lo que hemos visto en los últimos años es un deterioro en esta cifra. Está cayendo, medida de esta forma, la tasa de formalidad. Otro dato que sí tenemos historia bastante larga, y esto, aquí hay datos que yo tenía guardados, la verdad que no, el INE ya no publica los datos de la encuesta anterior de empleo, como yo llevo harto tiempo trabajando, yo los tengo guardados, los datos del el problema de cuenta propia. Y la verdad que, claro, en la encuesta anterior eran cifras en torno a un 25% de los ocupados trabajaba como cuenta propia. No todos son informales, pero la gran mayoría lo son, lo vamos a ver después. Y en los datos de la nueva encuesta de empleo, aproximadamente un 20% trabaja como cuenta propia. Y la mayoría de estos no cotizan. ¿Cómo estamos en informalidad respecto al resto del mundo? Bueno, y la verdad que en este tema América Latina tiene una situación dramática en informalidad. Y por supuesto, si nos comparamos con América Latina, y ahí hay algunos países, Chile está relativamente bien, pero si nos comparamos con los países europeos, con los países de la OCDE, estamos bastante mal. Tenemos
mucho más informalidad que la mayoría de los países con los que nos gusta compararnos, los países que tienen esquemas de estados benefactores y que tienen más establecidos derechos sociales, cumplen mucho mejor que nosotros el tema de los deberes, en el fondo, que es la necesidad de cotizar. Nosotros no podemos pensar en un esquema en que se establezcan derechos sociales cuando tenemos prácticamente la mitad de los trabajadores fuera del sistema. Los datos de informalidad que nos publica ahora el INE en esta encuesta, en la encuesta de informalidad, que como yo digo, creo que ha sido un gran aporte medir esto, porque la verdad que está vinculado con que ahora nos estemos preocupando del problema. Entonces aquí podemos ver por categoría de empleo cómo están las cifras de informalidad laboral en cada una. Las cifras actuales tenemos prácticamente 2,5 millones en Chile de trabajadores informales. Es una cifra altísima. Un 27% del total de los ocupados son informales. Y aquí tenemos cosas que llaman mucho la atención, por ejemplo, en los empleadores. Tenemos 45.000 empleadores informales, que por supuesto a la gente que tienen contratada es casi prácticamente 100% probable que también sean informales. En los trabajadores por cuenta propia, que es lo que hablábamos recién, la gran mayoría son informales, 1,2 millones de trabajadores cuenta propia, de aproximadamente un poquito menos de 2 millones, son informales. Y esto llama mucho la atención, los asalariados privados. Hay más de 800.000 asalariados privados informales, o sea, personas que tienen un jefe, que trabajan en condiciones de dependencia y sin embargo no están cotizando, no tienen los beneficios de seguridad social. Esto es ilegal, es un delito en el fondo, pero es un delito que no estamos controlando y aquí muchas veces, y lo vamos a ver por qué, la verdad que aquí hay una colusión entre el empleador y el trabajador que muchas veces pide que no le coticen. Esto es una anomalía absoluta en lo empleo público. Los asalariados públicos también tenemos alrededor de 140.000 informales. Bueno, sabemos que el sector público como empleador, la verdad que deja bastante que desear. Hay mucha gente que trabaja en el sector público a honorarios y por lo tanto no le cotizan. Y por último, donde está también el problema más grave es en el tema de empleo doméstico. Más de la mitad del empleo doméstico es informal, no tiene cotizaciones y aquí también hay un tema probablemente de colusión que tiene que ver con la política social, lamentablemente. Por sectores de actividad, lo mismo que lo anterior, no vamos a entrar en el detalle de cada uno. Eh, ¿Cuáles son los sectores que tienen mayor tasa de informalidad? La agricultura, bueno, los sectores de trabajo doméstico, los servicios en general, en el sector de actividades artísticas, de entretenimiento, también hay mucha informalidad, en los otros sectores más bajos, pero en términos de números, que es lo que aparece acá, en el sector comercio hay más de 500.000 de trabajadores del comercio informal. Entonces, aquí está el problema en términos de números más grave, está en el sector comercio y lo estamos viendo día a día, incluso la primera lámina yo tenía esta foto del comercio ambulante, que aquí hay problemas tanto como por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. O sea, si uno quisiera controlar el problema, tendría que tener alguna sanción las personas que compran en el comercio informal. El porcentaje de informalidad y aquí como índices de ocupación formal e informal, el problema la verdad que está bastante estable. Esto está en términos de índice. Por supuesto que hubo una caída de la informalidad durante la pandemia y esto no necesariamente, como vemos ahí, porque los informales hubieran pasado al sector formal, sino porque salieron del mercado laboral. Eh, y o sea, deberíamos haber aprovechado esa instancia para tratar de hacer un esfuerzo de que después esos trabajadores informales, cuando volvieran al mercado laboral, se formalizaran. Algo de eso hubo, muestran los datos. Efectivamente, la formalidad sube un poco y aquí, por ejemplo, es interesante ver que pueden haber tenido un efecto positivo políticas como el IFE laboral o el ingreso mínimo garantizado, y eso es algo en lo que tenemos que avanzar, que el beneficio social iba vinculado a que la persona fuera efectivamente formal, porque lo que tenemos muchas veces va en la dirección contraria. Eh,
¿Quiénes son los informales? Y aquí darle las gracias a mi ayudante, María José Castro, que estuvo ayer en la noche, estuvimos trabajando. Estos son datos que todavía no han salido, datos de la CACEN, que acaba de ser publicada, respecto a qué está pasando con la informalidad por deciles. Y esto es bien dramático. La informalidad es fuertemente regresiva, esto es algo que ya sabíamos, eh, pero que lamentablemente en vez de mejorar, se está agravando. Están ahí los datos de la CACEN 2020, en que tuvimos una fuerte caída en la ocupación en los sectores de bajos ingresos y por supuesto también con esa situación caía también la formalidad en esos sectores. Por eso era bien interesante mirar qué pasó en la CACEN 2022. Lo que ha salido es el lado positivo de la CACEN, que es que cayó la pobreza. El lado negativo de la CACEN, en el que tenemos que poner mucho ojo, es que los ingresos laborales de los deciles inferiores están cayendo y están cayendo muy fuerte. Y esto es lo que explica, como vemos en los datos acá, que también la formalidad de los deciles bajos de ingresos en Chile es bajísima. Eh, Piensen, por ejemplo, aquí en el sector ocupación formal masculina. En la CACEN 2022, solo un 7% de los que están en edad de trabajar, en realidad esa es la tasa que estamos acá, cotiza en el 10% más pobre. En el 10% más rico es prácticamente un 80%. Aquí hemos tenido incluso una mejoría reciente, pero en los deciles bajos lo que tenemos es una tendencia a que caigan las tasas de ocupación formal. Hace casi 20 años atrás, Andrés Velasco con Cristóbal Uneus escribieron un libro sobre el problema del empleo en Chile y la conclusión que llegaban ellos en ese libro es que la desigualdad en Chile está muy vinculada al mercado laboral. Y estas cifras lo muestran hace tiempo. A mí me interesa mucho que los periodistas que están escuchando hoy día esta clase eh, co- vean y revisen este tema porque lamentablemente es un tema que aparece poco. Cuando hablamos de desigualdad, eh, nos preocupamos normalmente de los salarios por hora, de los bajos salarios, pero no miramos tanto el tema de que los sectores de bajos ingresos están participando poco del mercado laboral y mucho menos aún del mercado laboral formal. ¿Y por qué esto es importante? Porque la verdad que si uno piensa en mejoras de productividad en las personas, que es lo que le permite ir mejorando sus condiciones de vida, eso está muy vinculado a trabajar formalmente en empresas. Yo veo muy difícil, por ejemplo, que un vendedor ambulante, que a lo mejor en el corto plazo tiene ingresos que pueden ser mejores que el salario mínimo, pueda ir mejorando sus ingresos en el futuro si es que no se formaliza. Entonces, aquí nosotros tenemos un desafío enorme de lograr mayores tasas de ocupación y mayores tasas de formalidad laboral en los sectores de bajo ingreso. ¿Cómo lo hacemos? Y algo voy a tratar de hablar. Esto no es un tema fácil, no hay una sola política, esto es un tema que se tienen que concertar un montón de medidas que analicen este tema eh, y que afortunadamente, como digo, está siendo ya parte del discurso público y se está tomando más seriamente el tema de la formalidad. Este no es solo un problema laboral, este también hay un problema de emprendimientos informales, de empresas informales bastante grande en Chile. ¿Y cómo uno podría medirlo? Esto es un poquito más difícil de medir en los datos, pero una forma de tener una idea de eso es cuántos trabajadores, bueno, trabajan en empresas muy pequeñas. Y ese dato sí lo tenemos, y aquí está la comparación con Estados Unidos, por ejemplo, en trabajadores que están en empresas de 1 a 10 empleados. En Estados Unidos el 13% de los ocupados están en esas empresas, en América Latina un 23%, en Chile un 36% de los ocupados trabaja en empresas que tienen menos de 10 trabajadores, y un 30% de los ocupados están en empresas muy, muy chicas, de 1 a 4 trabajadores. ¿Qué son estas empresas? Claro, pueden ser, no sé, estudios de abogados bien boutique, que son personas de altos ingresos, no generan un problema, pero probablemente, y por eso pongo ahí esa imagen de los puestos en la feria, porque aquí, claro, tenemos emprendimientos en que
muchas veces son informales, no cotiza el empleador y no cotizan las personas que trabajan con él y por supuesto no pagan IVA, no pagan impuestos. Entonces aquí hay un problema que es bastante grave. Y por último hay un tema que me parece súper relevante porque la informalidad está creciendo en Chile. Esta es una lámina que yo la presenté cuando el gobierno abrió estos diálogos tributarios, cuando inició la reforma tributaria. La informalidad del siglo XXI, que además ni siquiera es una informalidad vulnerable. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Se está desintermediando el comercio formal. Y es tan simple como que nos preguntemos cuántas de nuestras compras actualmente las estamos realizando a través de redes sociales que permiten intercambiar bienes y servicios con plena seguridad, pero cero formalidad, sobre todo en las generaciones jóvenes. Instagram, eh, lo- las personas que venden, no sé, todo tipo de servicios que no están pagando ni IVA ni cotizaciones y en muchos casos impuesto a la renta, porque hay muchos de estos negocios que están bastante lejos de ser negocios vulnerables en el fondo. Eh, entonces, además de un problema de seguridad social, aquí tenemos un problema tributario. O sea, aquí se está evadiendo impuestos, se está evadiendo IVA y se está evadiendo renta y además genera un problema de competencia desleal bastante serio. Este problema lo tenemos que enfrentar, eh, se puede enfrentar. A lo mejor en algunos casos vamos a tener que tocar temas de seguridad, de privacidad, pero es un tema que es muy relevante de informar, de regular y mientras antes mejor. ¿Cuáles son las causas de la informalidad? Y como les decía, aquí no hay una sola política que tengamos que hacer, es una batería de medidas que hay que tomar. No hay una bala de plata en este tema. Y la verdad que hay razones de demanda que tienen que ver con los empleadores en el fondo y razones de oferta que tienen que ver con que las personas deciden ser informales. Toman la decisión porque consideran que esa es la decisión más eficiente. Desde el punto de vista de la demanda, bueno, para los empleadores la seguridad social tiene costo, las regulaciones laborales tienen costo y aquí tenemos una regulación laboral, una legislación laboral bastante rígida. Está el tema de la indemnización por años de servicio, la sala cuna, políticas que hacen más costoso para los empleadores contratar formalmente y la permisología cuando hablamos de los negocios informales. Eh, si alguien, por ejemplo, quiere dedicarse a vender tortas, por ejemplo. Claro que es mucho más fácil usar sus redes sociales y vender de esa forma que formalizarse porque los permisos son tremendamente costosos. Y por el lado de las razones de oferta, están este tema que tenemos sobre la miopía sobre el futuro. Las personas solo perciben el costo de la seguridad en el corto plazo y no se dan cuenta que esto los asegura contra los accidentes del trabajo, contra la cesantía, eh, tienen una serie de beneficios por el lado de las cajas y de las cooperativas. Tenemos esta miopía sobre el futuro, bueno, y por supuesto pensiones. Y aquí es donde opera más fuerte este tema de la miopía sobre el futuro. Aquí hay mucha gente muy joven. Yo les puedo decir ya cuando ya no me falta tanto para jubilar, que el tiempo vuela y la juventud es el mejor momento para ahorrar para el futuro, en el fondo. Eh, Aquí también hay razones de la política social, tenemos que mejorar la política social, nosotros tenemos una serie de beneficios en que a las personas no les conviene ser formales. Y creo que la más clave en este minuto es la gratuidad en la educación superior. Y esto de que si tú estás en el 60% de más pobre, tienes absoluta gratuidad en la educación superior, si estás en el 61% la pierdes por completo. O sea, un diseño nefasto de política. Y por supuesto, entonces, si uno piensa, no sé, en el trabajo doméstico, en trabajadores de pequeñas empresas, que piden por favor que no les coticen o que si les coticen por favor por el mínimo, porque les sale muy caro, tiene un impuesto enorme la cotización en el fondo. Y aquí hay que mejorar el diseño de la política social. Los costos de transporte, las pérdidas de tiempo de transporte llevan a que muchas veces personas decidan a lo mejor ser vendedores ambulantes en la plaza de su barrio antes que emplearse formalmente. Bueno, y también temas de rigidez laboral, la falta de flexibilidad que necesitan sobre todo mujeres para poder trabajar y compatibilizarlo con sus roles de cuidado.
y llevan a que entonces decían mejor trabajar informalmente. Entonces aquí hay varias cosas que hay que enfrentar para solucionar el problema. Y aquí entonces dejo a mi colega Paulina, porque estamos en este minuto discutiendo la reforma de pensiones, entonces aquí hay una pregunta clave, si es que la reforma de pensiones podría contribuir a aliviar o agravar este problema. Así que bueno, muchas gracias, los dejo entonces con la Paulina. Gracias, Cecilia. Voy a proyectar. A ver, veamos que... Damos un segundito para tener esto abierto. Paulina, mientras haces levantas la presentación, recordarles a los participantes si quieren hacer consultas, pueden hacerlas en el chat, de manera de ir después dosificando y hacer una buena ronda de preguntas. ¿Ahí se ve? Perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, tengo media hora o no, un poco para medir mis tiempos, Matías, o ustedes me dicen cuando me queden 5 minutos también, porque uno se embala hablando, ¿sí? Perfecto, Ya. sí. Adelante. Bueno, yo tengo hartas más láminas que la Cecilia, así que voy a tener que pasar más o menos rápido por algunas. Me costó muchísimo acortarla, la presentación. La Cecilia tenía muchas láminas y mucha información muy valiosa sobre informalidad, por lo tanto lo que trato es enfocarme más desde el punto de vista de una mirada un poquito más arriba de seguridad social, que lógicamente está todo relacionado, por lo tanto cualquier cosa que hablemos acá tiene relación con la informalidad sí o sí y tiene relación con pensiones. Me voy a referir en algo a la reforma, pero más que nada a la reforma o qué tipo de reforma necesitaríamos. Solamente aquí aclarar, yo hablo en nombre de la Asociación de AFP. Es importante que yo aquí, más que Paulina y Asige, es la Asociación de AFP, aunque a la que represento, reúne a 6 de las 7 AFP y es importante decirlo porque lógicamente aquí hay una mirada desde el punto de vista de la AFP y desde el gremio, ¿ya? Pero primero que nada, igual la Cecilia, y entiendo que de los cursos que han tenido antes, ustedes tienen una noción, pero para que estemos todos en la misma página, ¿qué es la seguridad social? Ya lo decía la Cecilia, es la protección que la sociedad nos va a dar a todos nosotros, ¿ya? Y que nos da y nos debiera dar cierta seguridad en distintas etapas de nuestra vida o en distintos eventos que pueden ser algunos más trágicos y otros muy positivos, como la maternidad, pero que van generando dificultades en que uno individualmente pueda sostenerse. Entonces, tiene diferentes ejes. Nosotros desde la Asociación de FP vemos mucho más el eje de pensiones, pero inevitablemente tenemos que tener clarísimo, sobre todo, el eje de empleabilidad, porque están todos relacionados. Y aquí una persona, como decía la Cecilia, una persona que está fuera de la seguridad social es mucho más allá que solamente un aspecto, esto es multifactorial, tanto desde las causas como de las implicancias de estar fuera de la formalidad o ser una persona en el sector o trabajar como informal. Pero aquí es muy importante cuando hablamos de seguridad social tener una mirada, y aquí podríamos hacer un curso completo de los sistemas de pensiones del mundo, porque cuando uno habla de seguridad social, uno dice, bueno, ¿cómo enfrento esto? ¿Cómo diseño un buen sistema de seguridad social? ¿Cuál es el óptimo? Entonces nos vamos a mirar los óptimos a diferentes países que consideramos que tienen un buen sistema de seguridad social y que las personas, por lo menos desde un punto de vista de pensiones, ¿cierto?, tienen una muy buena cobertura o una buena pensión o una buena tasa de reemplazo. ¿Qué es una buena tasa de reemplazo? ¿Qué es una buena pensión? Bueno, hay más o menos estándares definidos, ¿ya? Y en general, tanto por el Banco Mundial o la OIT, una tasa de reemplazo de sobre 60% y ojalá 30 años o superior, digamos, cotizados, es lo que son los indicadores más o menos sanos de un sistema de seguridad social. Ahora, en el mundo podemos encontrar distintos diseños, ¿ya? La OCDE tiene distintos pilares a los que habla el Banco Mundial, pero son más o menos lo mismo, ¿ya? Uno puede hablar del pilar cero en vez del primer pilar porque hay como una más básico antes, uno puede hablar del pilar 1.5 porque hay como uno entre medio del primer pilar y segundo pilar. Pero en general, estos son los tres pilares que uno podría identificar. El primer pilar tiende a ser el público, ¿cierto? Y acá, si uno quiere hacer el paralelo con Chile, es nuestro pilar solidario, y este tiende a ser un pilar público y en general casi 100% de los casos eh, financiados con impuestos generales, pero cuyos beneficios se podrían basar, según si focalizo o no
a quienes estoy ayudando. En el caso de la PGU es un pilar solidario universal, hasta el 90% de las personas, pero uno también podría diseñarlo al 100% y podría considerar o no las contribuciones del pilar contributivo o el nivel de ingreso. En el segundo pilar es donde hoy día probablemente encontramos la mayor gama de diseños, pero aquí pueden haber entidades privadas y entidades públicas. Hoy día si uno va a mirar la OCDE, hay más de 15 países que tienen actores privados en este segundo pilar. Y en este segundo pilar encontramos también, como les decía, muchos diseños y muchos tipos de beneficios. Y aquí en general, porque también hay muchas mini definiciones, estamos hablando de contribuciones definidas o de beneficios definidos. Cuando yo hablo de beneficios definidos, es que estoy hablando de que para cierta cantidad de personas, a cierta edad, según ciertos parámetros, va a recibir este beneficio. En el caso de la PGU, por ejemplo, la PGU es un beneficio definido. Si bien está en el pilar solidario, es un beneficio definido porque se define que la persona va a recibir 207.000 pesos, algo en lo que establía. ¿Ya? Hay ciertos requisitos, no es completamente universal, pero es un beneficio que se define ex ante y hay diferentes formas en que los países han decidido que ese beneficio ex ante podría o no modificar. Y la contribución definida se define que yo voy a contribuir un X%, un X monto, en general es un por ciento, sobre el salario. Y eso va a ser una contribución que voy a hacer, y esa contribución definida, normalmente, porque no siempre, pero normalmente, en la gran mayoría de los casos, esa cuenta es individual y es en ahorro individual, y luego la persona tiene una pensión que hasta aquí, entre el primer pilar y el segundo pilar, consta de sus propios ahorros, más la rentabilidad de ellos, y beneficios de un pilar solidario. Y el tercer pilar normalmente se identifica como el pilar voluntario. Hay países que no tienen segundo pilar, que saltan automáticamente al tercer pilar. Hay países que tienen muy poco desarrollado el tercer pilar voluntario y se basan muchísimo en el primer y segundo pilar. Hay de todo. Y si se pudiera dar la instancia de hacer un curso de sistemas de pensiones del mundo, sería también muy enriquecedor, yo creo, porque te da una noción. Ahora, ¿qué es lo más importante más allá de identificar todos los sistemas del mundo? Además de entender que no hay uno óptimo, es que las tendencias que se han ido dando en los sistemas de pensiones es que en 82 países, y en general esto se relaciona, pero no necesariamente está solamente ligado a países desarrollados o OCDE, 82 países aumentaron la tasa de cotización. Muchos países se daban cuenta que estaban cotizando muy poquito o que estaban basándose muchísimo en el pilar solidario y que tenían que reforzar el segundo pilar y han ido aumentando la tasa de cotización. La mayoría de ellos de forma gradual. 65 países han enfrentado el tema de la edad de retiro, principalmente países en Europa, en que la pirámide poblacional se ha ido dando vuelta. ¿Qué significa esto? Significa que hace 100 años atrás, podemos decir hace 50 también, habían muchos jóvenes y pocos ancianos. Lo que ha ido pasando es que tenemos cada vez personas de mayor edad, con muy buena capacidad, muy buena salud, que viven más años y las familias hoy día tienen cada vez menos hijos. Lo que ha ido pasando es que tenemos cada vez menos jóvenes por personas que se están retirando. Y eso va afectando y amenazando los sistemas de reparto, porque cada vez vamos a tener menos personas jóvenes por cada uno de los retirados y por lo tanto hay que ir enfrentando la de retiro. Lógicamente no es un tema que sea muy popular, ha sido muy difícil. Lo último que vimos fue hace unos pocos meses Francia lidiando con el tema. En general lo han aumentado 2 años, ¿no? Eso en promedio. Logran aumentar 2 años, también es un aumento normalmente gradual. La excepción es Dinamarca, que ya legisló para los próximos, si no me equivoco, 5 décadas o llegando hasta, si no me equivoco, el 2070, creo que es, o 2080, y me podrían corregir, en que pusieron la edad de jubilación a los 74 años. Y esto va aumentando como una escalerita en la medida que las generaciones más jóvenes van entrando al mercado laboral. Y esto lo legislaron en los años 90. Y bueno, 67 países han ido ajustando la fórmula de beneficios definidos, porque, como les decía antes, el beneficio definido está definido ex ante, pero puedo definir ciertas condiciones que hacen que uno tenga que redefinir este beneficio. Normalmente estos beneficios han ido disminuyendo, por lo que les decía, hay más personas que están jubilando, menos pozos, menos fondos, porque están basados en un sistema de reparto y tengo que ajustar este beneficio que yo le había prometido a la población. Y por supuesto a nadie le gusta que le bajen los beneficios y por eso han ido reforzando sus sistemas de pensiones a los distintos pilares que les mostré antes. Ahora, vámonos a Chile, ¿cierto? Porque al final uno es más fácil entender un sistema
cuando ve lo de uno, cuando uno está relacionado con el tema, y lógicamente acá gran parte de ustedes debe estar, bueno, tema pensión es muy complejo. Algunos deben estar súper metidos en el tema, otros deben tener alguna noción. Entonces, para que nuevamente estemos todos en la misma página, Chile también tiene tres pilares. Chile tiene tres pilares, ya tiene un sistema mixto reconocido por la OCDE, reconocido por el Banco Mundial, por el FMI, y este sistema mixto o multipilar en Chile consiste de tres pilares. El primero, que es el solidario, se creó hace muchos años. Cuando el sistema nació, en los 80, nació con el pilar 2, que era el pilar obligatorio, pero sí había un pilar solidario. Lo que pasa es que cubría menos personas y era un monto muy bajito. Entonces se considera que el verdadero pilar solidario nació en 2008 con la reforma que hizo la presidenta Bachelet y se reforzó el año 2022 con la PGU. Pero antes de eso ya se había reforzado en 2019 en monto. ¿Ya? Lo que hace la PGU es aumentar también el universo. Entonces, lo que tenemos es desde el año 2018 al 2023, 5 años de un incremento importante dado la PGU, y vamos a ver unos gráficos después. Y el pilar 2, que es el pilar obligatorio, es el pilar donde estamos más al debe, es donde están las 7 AFPs administrando, donde había muchas más AFPs antes. Hoy día hay 7 AFPs en que no hay concentración importante. Las 7 AFPs compiten en igualdad de condiciones, compiten en una industria bastante competitiva, y hoy día hay distintos servicios que ofrecen estas AFPs, pero están altamente reguladas, y estas administradoras lo que hacen es administrar este pilar 2 y son un actor más dentro del sistema. Está el pilar 1, que es el solidario, que se ha reforzado de forma muy importante, el pilar 2, que es la cuenta individual, que es la ahorro que hacen las personas que trabajan, que están en el sector formal, como nos contaba la Cecilia, y el pilar 3, el pilar voluntario, donde tenemos menos personas ahorrando. Ahora, el número de personas no es tan bajo, el monto proporcionalmente es más bajo, normalmente está asociado a personas de mayores ingresos. Es así, pero no tanto. También tenemos de ingresos medios en el pilar voluntario de forma importante, también abriendo cuenta 2, que están más allá de este pilar, ¿cierto? Y hoy día lo administran este pilar voluntario en su mayoría las AFP, pero también una gran parte de las compañías de seguro, y también tenemos a AGF y otros actores. Ahora, lo importante cuando empezamos a cuestionarnos nuestro sistema de pensiones y empezamos a cuestionarnos también cómo avanzar, no tanto en informalidad como planteaba Cecilia, sino avanzar en general, porque claro, acá les voy a hablar de pensiones principalmente, pero seguridad social es en todo. Vamos a decir, bueno, ¿por qué no estamos contentos con nuestro sistema de seguridad social? Si es que tenemos los tres pilares, si es que llevamos 40 años aprendiendo, si es que hemos tenido distintas instancias en que hemos legislado, ¿qué pasa que todavía no estamos contentos con el sistema que tenemos? Aquí también podríamos estar probablemente con un análisis sociológico, antropológico, pero si nos vamos a los números, vamos a ver que tenemos pensiones pagadas que difieren, porque difieren muchísimos los años cotizados. Entonces, cuando nos vamos a ver una persona que ha cotizado 40 años o más, y aquí lógicamente hay una diferencia entre mujeres y hombres, por lo mismo que mostraba Cecilia antes, las mujeres tienden a transitar mucho más en la informalidad y en la laguna, buscando en gran parte flexibilidad. Acá vemos que hay personas con pensiones de hombres, 800.000 pesos, y mujeres con 600.000 pesos. Claro, la proporción de personas que han cotizado 40 años o 45 años o 35 años es menor, pero no es tan baja, pero es menor. ¿Qué pasa con todo el resto? Todo el resto de las personas que sí, son menos que en los tramos, digamos, son menos que estos que han cotizado por más años. En general lo que hace es que la mediana haga que la pensión promedio o la pensión, digamos, mediana se cite en torno a los 200 o 300.000 pesos o 400.000 pesos. Y aquí es donde empezamos a decir, bueno, veamos, ¿cuánto es el sueldo promedio? ¿Cuánto es la pensión promedio? ¿Y cuántos son entonces las tasas de reemplazo? La tasa de reemplazo es cuánto recibo de pensión al sueldo. Ahora, no hay una convención de a qué sueldo, es al último sueldo, es el promedio de los 10 últimos años, a cuál sueldo, cuál es debería ser la referencia. Y hay distintos criterios. Lo importante es aclarar los criterios. Aquí, entonces, lo que pasa es que las tasas de reemplazo, entonces hoy día, no sé si se ve porque está muy bajito el cuadro, pero están todos en sus pantallas. Si alguien está en el celular, yo creo que no lo va a ver bien, pero lo podemos mandar este cuadrito. Lo que vemos es, déjame volver a cambiar, achicarlos a ustedes, ahí está. Lo que vemos acá es que las tasas de reemplazo, y esta tasa de reemplazo, la rosadita, es la tasa de reemplazo que estaba con la pensión calculada autofinanciada, la tasa de reemplazo en la línea azul es con el APS calculado a lo que era el 2018, se reforzó 2019, y entonces tenemos una tasa de reemplazo en la línea verde,
luego se refuerza nuevamente con la PGU línea morada, y bueno, lógicamente si pensamos en subir la PGU a 250.000, aún más arriba. Y esto está por tramo de renta. Entonces, a las rentas y la mediana, no sé si están todos muy familiarizados con términos promedio y mediana, pero en estadísticas la mediana tiene que ver con, yo agarro la población, la tomo y la divido en la mitad. Por lo tanto, el 50% de la persona está de la mediana para la izquierda. Entonces, en un ingreso en que la mediana es 16,6 UF, vemos que de aquí a la izquierda, con la PGU, dada la PGU, en la línea morada, vemos que las tasas de reemplazo subieron muchísimo. Y estamos hoy día en la mediana de la población, o de los pensionados, más bien, con tasas de reemplazo por sobre lo que tiene la OCDE, en 70 y tanto por ciento. Entonces, la PGU, perfecto, solucionó el problema. A ver, las personas están recibiendo una PGU en torno a 207, 210.000 pesos y ojalá a 250.000 pesos. Eso no es harto, pero eso es una mejora importantísima, ¿ya? Eso es se ha triplicado lo que se ha pagado desde el PIB a las personas de menores ingresos y por lo tanto el piso que reciben de pensión es muchísimo más alto y dependiendo cómo uno lo compare, pero sobre todo si lo compara como tasas de reemplazo, es un avance muy importante para un país como Chile, que no es un país rico. Ahora lo que empieza a pasar es que efectivamente tenemos que reforzar aquí lo que ocurre aquí. Seguimos enfrentando tasas de reemplazo de 30, 40%, lo cual se empeoró sí o sí con los retiros, porque retiramos el 30% de nuestros ahorros, no todo el mundo retiró todo, no todo el mundo retiró, pero en general se retiraron más o menos 30%. Entonces acá tenemos, ¿cierto? Entonces, en nuestro sistema de tres pilares en que vamos a ver el resto del mundo y encaja con los sistemas diseñados a nivel mundial, en que recibimos pensiones bajas autofinanciadas, en que tenemos hoy día unos ingresos medios en que no están siendo satisfechos, digamos, o cubiertos por la PGU necesariamente, ¿qué hacemos? Entonces, para saber qué hacemos, y me voy a ir a hablar de informalidad en las láminas más, pero en general, para saber qué hacemos en el tema de pensiones, es muy fácil. Tenemos que identificar por qué son bajas las pensiones autofinanciadas. Y como decía la Cecilia antes, tenemos que ahorrar. Y lo que está pasando es que no estamos ahorrando. Entonces, vamos a ir por cada uno de los aspectos, pero es la falta de cotizaciones, es decir, la gente está cotizando poco, tema de informalidad nuevamente, ese es el principal tema, porque las pensiones son bajas. Segundo, las personas que sí están ahorrando, que están formales, no cotizan lo suficiente, 10% no es suficiente. Tenemos desafíos demográficos, que ya hemos tocado el tema, menores retornos esperados, han sido altos los retornos hasta ahora, han sido más altos de cuando se diseñó el sistema, pero las tasas de interés y los crecimientos reales en los países van a la baja. Y el bajo aporte del Estado, si bien como mostré antes, las tasas de reemplazo en los ingresos más bajos han subido con la PGU, de todas formas el hecho de triplicar nuestro aporte del Estado lleva a que gastemos 2% del PIB y eso sigue siendo bajo comparado con el estándar de otros países. Entonces mostraba la Cecilia algunos números, esto está mirado de otra forma. Voy a pasarme esta lámina un poco más rápido, pero de los 19 millones de personas, tenemos 16 que podrían trabajar, lógicamente no pueden todos trabajar, pero sí tenemos 9,7 millones que están en la fuerza de trabajo, o sea, trabajando o buscando trabajo, 9 millones que sí trabajan, ocupados, y 6,6 millones que cotizan. Entonces, si tenemos hoy día una gran proporción, ya ahí está más o menos la diferencia, 2 millones y tanto, ¿no es cierto? Un tercio de los ocupados que no están ahorrando para su pensión y tampoco aportando su seguridad social común. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos importantes lagunas o, el contrario, tenemos poca densidad. Y aquí vemos, cuando vamos a mirar el universo de nuevos pensionados en cada año, si agarramos los nuevos pensionados que se fueron dando desde el año 2016 hasta mayo de este año, es un universo de pensionados importante donde observamos que las mujeres están concentrándose en muy pocos años de cotización. Y aquí, cada vez que lo digo, las personas se sorprenden. Pero este número lo tenemos que tener muy claro y aquí hay muchas mujeres conectadas. Las mujeres, por ley, empezamos más o menos a trabajar a los 25 años y por ley nos estaríamos jubilando a los 60 años. Son 35 años de trabajo, pero estamos cotizando 5 años. 10 años. En promedio, las mujeres estamos cotizando 15 años, de 35, para después vivir entre los 60 y los 90 años, que más o menos la tasa promedio de mortalidad. 30 años, entonces queremos cubrir 30 años de vida pasiva en que no trabajamos o no trabajamos activamente con solamente 5 o 10 años de cotización. Para los hombres el universo está un poquito más alto por las distintas razones y muy relacionado con lo que nos contaba la Cecilia en las láminas anteriores.
La tasa de contribución es baja, o sea, no solamente tenemos pocas personas ahorrando, ya lo decíamos, la tasa de contribución es 10%, le podemos sumar el CIS y la comisión, pero en general igual la tasa de cotización es baja. Estamos ahorrando poco de nuestro sueldo. Y ese poco, o sea, está bien, tenemos poca gente ahorrando, pero la gente que ahorra, tenemos ahorrando poco, el 10% es bajo, si lo comparamos con gran parte de los países. Acá tenemos un universo bastante amplio, no solamente países OCDE. Además, como lo comentaba antes, tenemos el problema demográfico. ¿Qué pasa? Los países están moviendo de sistemas de reparto a sistemas de capitalización individual. Esto no significa cambiar un pilar completo por otro, sino que ir complementándolo. Pilar 1, pilar 2, pilar 3. ¿Por qué? Porque los sistemas de reparto diseñados por Bismarck hace muchos años atrás, en los próximos 50 o 100 años van a estar completamente quebrados, y esa es la razón por la cual los países europeos han ido moviéndose hacia cuentas individuales, porque las personas tienen que ir ahorrando digamos, capitalizando este ahorro para que vaya creciendo también por rentabilidad. Porque va pasando, y lo que se proyecta en Chile es que en unos años más ya no vamos a tener la cantidad de trabajadores por adulto mayor, sino que se proyecta que vamos a tener un trabajador por adulto mayor, 1 a 1. Y esto es una proyección, o sea, el riesgo de que nos salgamos de este 1 a 1 es mucho más alto, porque puede ser que estos unos no estén cotizando tampoco, ¿ya? ¿Por qué? Porque hoy día estamos buscando flexibilidad, los jóvenes están por trabajos digitales, estamos viendo que la inteligencia artificial en los próximos 10 años, hay diferentes estudios, van a reemplazar, y ahí está el numerito de hace poco que salió un estudio, 28% de las labores acá en Chile, o sea, un tercio de los empleados se ven amenazados por inteligencia artificial. Por lo tanto, no necesariamente vamos a tener estos números que están acá siquiera. Y el tema de la rentabilidad, decíamos, tenemos poca gente ahorrando, o menos gente de la que quisiéramos, ahorrando poco porque el 10% no es suficiente, una población que se va envejeciendo y que vamos viviendo más años. Hoy día vivimos 10 años más de cuando se diseñó el sistema. Y además la importancia del retorno, porque cada peso que ahorramos ha ido creciendo. En Chile, en los últimos 40 años, con vaivenes, con altos y bajos, con crisis subprime, con todas las cosas que sabemos, y ustedes ya tuvieron ahí un par de cursos ya en este mismo grupo de cursos, de sesiones, en que hemos enfrentado muchas dificultades en bolsas y en renta fija, pero aún así hemos visto que en el largo plazo, y a eso nos referimos cuando hablamos de largo plazo en la AFP, en el largo plazo la rentabilidad ha sido positiva. En promedio es del 8% anual nominal en los distintos fondos para las distintas personas en los 40 años, en los últimos 20 años, de hecho en los últimos 40 años 16. Y lo que hace esto es que yo pongo un peso y gracias a la rentabilidad tengo 3 más. Y voy y me jubilo con 4. ¿Ya? Entonces es importantísimo que tengamos en mente acá, y aquí como decía la Cecilia, el llamado también a todos los periodistas que tienen que ir conectados, es que el tema del régimen de inversión, que casi no se habla porque es un tema técnico muy difícil, es probablemente uno de los más importantes, porque si no hacemos modificaciones y no nos ponemos de acuerdo en la reforma de pensiones actual, sí tenemos que estar rentando bien. Y para esto tenemos que levantar los temas de políticas de inversión, y no todos dependen de un cambio de ley. Bueno, el gasto público, lo mencioné antes, hoy día hemos hecho un esfuerzo gigante, en los últimos 5 años se triplicó con respecto al PIB, y estamos más o menos gastando en torno a 2 puntos, pero cuando vemos el resto de los países, las contribuciones desde el sector público a los pilares principalmente solidarios son casi 4 veces lo que tenemos en Chile hoy día. Y por último, un cuadro comparativo. Si esta presentación después se la podemos entregar a ustedes, ideal para que vean estos distintos números y vean las diferencias. Entonces, cuando nos dicen, oye, pero es que en Dinamarca, en Suecia, en Holanda, bueno, en todos estos países que nombramos y que son los número uno en los rankings internacionales, todos tienen pilares, 3 pilares o 4 pilares, o un pilar 1,5, todos tienen distintas combinaciones, pero tienen sistemas muy similares al de Chile, pero la gran diferencia es que tienen coberturas altísimas, tienen contribuciones más altas, tienen gastos del PIB más altos, tienen edades de retiro más arriba, todos tienen parámetros que son mejores a los nuestros. ¿Por qué? Porque por distintas razones no hemos legislado para reforzar el segundo pilar. Y aquí también se lo voy a dejar como referencia, no es para que lo veamos en detalle ahora, lo hemos presentado en distintas ocasiones nosotros como Asociación de FP, lo presentamos el martes en el Congreso, los distintos impactos. Estos son calculados por un paper, un trabajo que hizo Paula Benavides y Rodrigo Valdés, donde lo que hacen es calcular, bueno, ¿qué pasa si agrego un año más? ¿Qué pasa si tengo un 1% más de rentabilidad en mis inversiones? ¿Qué pasa si cambia la utilidad, la de retiro? ¿Y qué pasa si cambiamos la utilidad de la AFP, que tanto se discute? Y ahí están los distintos aspectos, y ahí está la importancia de que trabajemos en cada uno de ellos, y sobre todo, el tema de la informalidad. Entonces nos vamos a la informalidad. La Cecilia habló muy bien de esto, me voy a saltar estas láminas, pero aquí quizás
No sé, Cecilia, si lo mencionaste, no me acuerdo, en que digamos, la migración y los inmigrantes también están teniendo una importante tasa de informalidad. Normalmente asociamos inmigrantes con menores ingresos, ahí está capturado, pero hoy día tenemos un tema importante en mujeres, en bajos ingresos, en jóvenes, en mayores y en inmigrantes. ¿Cómo uno puede enfrentar la informalidad? Acá no traigo láminas de la reforma actual que se está discutiendo, pues está en discusión y es muy dinámica y es muy polémica, pero sí tenemos claro que la reforma, el proyecto de ley, no se hace cargo de la informalidad. Es más, la PGU, que la valoramos demasiado, y por favor no me vayan a tomar mal acá, la PGU podría generar incentivos a la informalidad, porque no está hoy día diferenciada por años de cotización. Y uno podría diseñar una PGU quizá que sí incentive los años de cotización, porque al tener este PGU piso, ya no siento la necesidad de cotizar. Total, mi pensión o mi piso está cubierto. Entonces, ¿de qué forma podemos incentivar la formalidad? ¿Cómo enfrentamos la informalidad? Entonces, podemos pensarlo en tres ejes. Podemos buscar la forma de incentivar la informalidad, de no desincentivar o de hacerla mandatoria o obligatoria, la cotización. Entonces, la primera, para incentivar a distintas formas. Uno podría analizar distintas mejoras tributarias o algún tipo de impuesto negativo, es decir, un subsidio. Hoy día, este año, hemos visto que se han extendido ciertos subsidios a empleos de jóvenes, a empleos de mujeres, hay distintos jefes laborales que se han extendido, pero en general esto es multifactorial, esto no es solamente un tema. Hay que incentivar la formalidad y, como decía la Cecilia, también transmitir cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios de no estar formal. ¿Qué otras formas puedo ver de no desincentivar la informalidad? O sea, perdón, no desincentivar la formalidad es entender cuáles son los beneficios sociales. La Cecilia mencionó algunos, ¿cierto? En que las personas dicen, ¿sabes qué? No me cotices, no quiero aparecer recibiendo ingresos frente a la municipalidad porque voy a perder mi beneficio. O muchas micropymes que por distintos factores, distintas razones, sobre todo por temas burocráticos, pero también temas impositivos, que dices, ¿sabes qué? En realidad no tengo cabeza, no me puedo formalizar, no me pidas que haga inicio de actividad en el servicio de impuesto interno siquiera. No, o sea, tú tienes 3 empleados, tienes que cotizar y tienes que formalizarte, y eso hay que incentivarlo y también buscar de forma de no desincentivar. Y por último, ¿cómo hacerlo obligatorio? Uno puede buscar distintas formas. Acá la idea, desde la Asociación de FP, estamos avanzando en estos análisis. Estas son algunas ideas. Aquí no tengo un respaldo legal ni formal para decirlo. Sí se han estudiado en distintas instancias. ¿Cómo podemos hacer que hayan distintos requisitos al pedir una patente, un permiso municipal, una cuota de pesca, en que uno diga, mira, ok, o acceder a un crédito, ok, pero con X cantidad o X proporción de meses cotizados? Y por último, para ir cerrando, que lógicamente cuando hablamos de sistemas de seguridad social, podemos ir a mirar los sistemas del mundo, podemos entender cómo funciona el chileno. La idea es hacer un diagnóstico de por qué son bajas las pensiones en Chile. Podemos hablar de informalidad una semana entera, pero claramente tenemos desafíos hoy día en la reforma de pensiones que estamos enfrentando. El primer desafío, como ya decía antes, que no se hace cargo de la informalidad, pero es un tema más laboral, no de pensiones, así que claramente es un tema que se debiera estar discutiendo en Chile en este momento. Pero lo que sí estamos discutiendo es una reforma de pensión. Entonces, acá, cuando uno dice, bueno, ¿qué sugerimos nosotros para tener mejores pensiones? Porque estamos diciendo que esta reforma, la del gobierno hoy día, no abarca la informalidad ni tampoco abarca los diferentes aspectos por los cuales nosotros identificamos, y no solamente nosotros, sino que el FMI y la OCDE identifican porque las pensiones son bajas. Entonces, como dijimos, estos 5 ejes, la falta de cotización, la tasa, etcétera, bueno, vamos, como les decía yo, es muy fácil y suena muy fácil decirlo, ¿cierto? Esto como casi que el chiste, es si yo identifico los diagnósticos, y esto lo hace la OCDE, lo hace el FMI, lo hace la Comisión Marcel, lo hace la Comisión Bravo, bueno, vamos a buscar cada uno de los ejes que van a abordar cada una de esas debilidades o de esas causas, de esos factores. Entonces, si tengo, como decía antes, informalidad, vamos a atacar la informalidad. Si tengo que la tasa de cotización es baja, vamos a subir la tasa de cotización. Subamos la tasa de cotización y no le demos más vueltas. Llevamos no sé cuántos intentos de reforma y no hemos subido la tasa de cotización. Entonces, el segundo pilar no ha sido suficiente porque hemos ahorrado 10% solamente. Ahora, las mayores expectativas de vida no es popular, pero debemos por lo menos empezar a poner el tema sobre la mesa. Y sobre retornos esperados, hay cosas que sí están en el DL 3500, hay cosas que requieren cambio de ley y hay otras que no, que son regulatorias y que implican más reuniones con la SUPER y más reuniones con el CTI y con el Banco Central. Y por último, el bajo aporte del Estado. Claro, hoy día son 2 puntos, podrían ser 3 puntos, podrían ser 4 puntos, y hay un tema
lógicamente, de reforma tributaria atrás, pero como hemos visto en los últimos días, no necesariamente se necesita eso, sino que también pueden haber reasignaciones, eficiencia, etc. Los principales ejes del proyecto de ley del Ejecutivo que están acá, que por tiempo no voy a entrar, como decía, no se hacen cargo de la informalidad y creemos que estos ejes, sobre todo los que están en color gris, hoy día son ejes que no apuntan a ninguna de los diagnósticos identificados de las bajas pensiones ni de la informalidad. Y acá parte de lo que presentamos el martes en el Congreso, creo que es muy importante ponerlo acá en numeritos. Hablamos de ideas de cómo abordar la informalidad o la falta de cotización. Bueno, por cada año que se cotice, sobre todo si eres joven, tu pensión va a ser 7% más arriba. Es decir, si logramos cerrar hoy día las lagunas y que las personas coticen 10 años más, y eso no es tanto, estamos hablando que las mujeres están cotizando 15 años en promedio, si lograron cotizar 25 de los 35 que trabajan, todavía es bajo, estarían aumentando las pensiones en 40%. Lógicamente, si eliminamos la laguna completa, es un 80% más de pensión. El efecto de subir 6 puntos la cotización, sube 60% la pensión en el largo plazo, pero también tiene un impacto para quienes están cerca de jubilar hoy día. Y lógicamente aquí, bueno, pero como les decía antes, la rentabilidad es importantísima. Hoy día un 1% de rentabilidad más arriba cada año podría implicar 25% más de pensión. Entonces, para cerrar, acá lo importante es que cuando pensamos en seguridad social, cuando pensamos en informalidad, cuando pensamos en una sesión como esta hoy día, la Cecilia y yo, hablando de seguridad social y de pensiones, tenemos que tener claro que hoy día en Chile necesitamos hacer cambios. Hoy día estamos al debe en muchas cosas. Probablemente muchos de los que están hoy día acá conectados tienen trabajos formales, pero conocen a todas estas personas que no los tienen y que no están cotizando y que están quedando fuera de la red de seguridad social. Claramente para las personas que hoy día tienen algún tipo de enfermedad, o mujeres o hombres que tienen que cuidar a sus padres y a sus hijos y no pueden salir al mercado laboral, hay que tener una red de ayuda. Un país tiene que ser solidario, pero todos los que sí estamos trabajando y que tenemos la capacidad de hacerlo, debemos hacerlo y debemos cotizar. Así que con eso cierro, dejo de compartir y Matías, te doy la palabra. Muchas gracias, Paulina. Realmente súper buena la presentación, excelente también. Muchas gracias, Cecilia, porque creo que nos entregaron un barniz enorme.